Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video o problema 5.4-14. Comencemos. Y bueno, como podemos observar, tenemos que calcular cuánto es esta resistencia. Lo que haremos será lo siguiente. Redibujaremos el circuito. Más, menos. Es más, ahorita vengo, lo voy a redibujar fuera de cámara. Bueno, una vez realizado de nuevo el circuito fuera de foco, lo que haremos será tomar en cuenta un voltaje determinado, mejor dicho, el voltaje determinado, además a menos en esta dirección. Como podemos observar, estas dos resistencias se encuentran en serie. Por lo tanto, obtendremos un circuito equivalente de la forma más o menos 40 volts. Feo. 40 volts. Me falló. Y tendremos una resistencia equivalente igual a la suma algebraica. Y tendremos otra. 20 más 20. 40 ohms. 40 más 10. 50 ohms. De modo que, como podemos observar, estas dos se encuentran en paralelo. Más o menos. Bueno, así está bien. Ahora, podemos obtener cuánto es la corriente de este circuito, proponiendo una corriente I. No es cierto, no vamos a hacer eso. ¿Por qué no vamos a hacer eso? Pero sí vamos a proponer otra cosa. Vamos a proponer que por aquí va a pasar una corriente I1 correspondiente a la corriente que pasa por aquí y una corriente I2 correspondiente a la corriente que pasa por acá. Otra cosa que vamos a tomar en cuenta será la resistencia en paralelo, equivalente a la suma de estas dos resistencias, que es 1 sobre 40 más 1 sobre 50. Y esto da como resultado. Bueno, de hecho, hasta esto no es necesario. Enfocar un poco más. Disculpen. No es necesario obtener las resistencias estas. Yo quería obtener cuánto es el voltaje, pero pues no importa. ¿Por qué? Porque el voltaje en estas es equivalente, porque están en paralelo. De modo que la corriente I1 es igual al voltaje, que son 40 volts dividido entre 40 ohms. De modo que la corriente I1 es igual a 1 ampere. La corriente 2 es igual a, estoy grabando, sí, a el voltaje, que son 40 volts dividido entre 50 ohms. Y nos da como resultado que la corriente 2 es igual a 4 quintos de ampere. De modo que podemos obtener nuestros voltajes. Como podemos observar, vamos a tener un voltaje que va a ser de más a menos, más a menos, más a menos y más a menos. ¿De cuánto? Utilizando la ley de Ohm, vamos a decir que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Aquí tenemos 1 ampere multiplicado por 20 ohms. Aquí vamos a tener, quitarle esto para que no nos moleste. Aquí vamos a tener un voltaje de 20 volts de más a menos y aquí vamos a tener otro voltaje de 20 volts de más a menos. Aquí tendremos un voltaje de 4 quintos multiplicados por 40 van a ser 80, no, 160 entre 5. 160 entre 5 son 32. Por lo tanto, aquí tendremos un voltaje de 32 volts y aquí tendremos 40 sobre 5, que son 8. 8 volts. Bueno. Miquel. Es mi gato.
Mi gatito se llama Mikel. Y bueno, una vez obtenido cuánto es el voltaje, lo que procederemos a hacer es tomar en cuenta lo siguiente. Colocaremos en este circuito cerrado de la derecha, podemos dividirlo en dos circuitos cerrados. Un circuito cerrado inferior y un circuito cerrado superior. ¿Para qué? Para poder utilizar la ley de Kirchhoff y obtener el voltaje de Thevenin. De modo que... abajo. Ahí está bien. Vamos a ver bien. Un momento. Ok. Bueno. ¿Para qué? Para poder utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje. Utilizando la ley de Kirchhoff del voltaje en el circuito cerrado inferior derecho. O bueno, en el circuito cerrado inferior. Podemos decir que tenemos que el voltaje de Thevenin más 8 volts menos 20 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a 8 menos 20. 8 menos 20 es menos 12. Del otro lado nos queda que el voltaje de Thevenin es igual a 12 volts. Hemos hecho problemas similares a este, pero si gusta lo podemos comprobar tomando en cuenta la ley de Kirchhoff de voltaje en el circuito cerrado superior, o sea acá. Y no tendríamos que es menos el voltaje de Thevenin menos 20 más 32 igual a 0. Por lo que tendríamos aquí que es 32 menos 20, 12. Pasando del otro lado, el voltaje de Thevenin es igual a 12 volts. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. Ahora, ya conocemos cuál es el voltaje Thevenin. Lo que procederíamos a hacer es tomar en cuenta. Esto fue utilizando circuito Norton. Ahora, lo que procederemos a hacer será tomar en cuenta. ¡Hey! Déjame agua, Mikel. Está tomando mi agua el gato. Mikel, shh, te para allá. Es mi agua. Me tienes la tuya. Un momento. Me disculpe. Y bueno. No, este es el circuito de Thevenin. Mikel, te estoy viendo. Thevenin. Y tomamos en cuenta el circuito de Norton. Más. Un marcador. Ya me enfadaste. Paso. Bueno, linda. Es que está agarrando los con la otra mano. Ahora tomando el circuito Norton. Es básicamente tomar en cuenta el circuito original y ponerle un corto circuito. En que ahí vengo. Volveré cuando esté listo. Ok, bueno, una vez ya realizado el circuito de la forma original, lo que tendremos en cuenta ahora es tomar en cuenta un corto. Ahora tenemos un circuito diferente. Como podemos apreciar al principio, podemos sumar las resistencias en paralelo. Pero ahora lo que podemos hacer es sumarlas en serie. De modo que... Bueno, no. De vuelta para arriba. Poniéndolo en serie, obtendremos un circuito de la forma. Más o menos 40 volts. Ahora, estas resistencias ya no las podemos sumar en serie, pero estas resistencias las podemos sumar en paralelo, obteniendo una resistencia en paralelo y otra resistencia en paralelo, que ahora sí están en serie. ¿Cuál es el valor de estas dos? Ah, pues, a ver si se olvide ponerle. Ah, no. Podemos decir que esta es igual a 1. 1 sobre 1 sobre 40 más
1 sobre 20. Y R2 va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 20 más 10. Y esto da como resultado, aquí están los resultados, 40 tercios de ohm y 20 tercios de ohm. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos esto? Una pregunta, Showers. Pues para obtener la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje. Vamos a decir que por aquí pasa una corriente. La voy a llamar I directamente. La corriente I va a ser igual al voltaje, que son 40 ohms, dividido entre la resistencia. Como vamos a estar en serie, podemos ponerla como 40 tercios de ohm más 20 tercios de ohm. Y esto es igual a... Me rasguñó el gato, miren. No sé si se alcanza a notar bien. Poco. Bueno, pues me rasguñó. 40 volts sobre 60 tercios de ohm. De modo que la corriente es igual a 40 sobre 120. Creo que va a ser 2 o algo así, a ver. Sí, porque es... No les voy a andar mintiendo, así que vamos a calcular. Déjame calcular. Mira ahí. 40 por 3 entre 60. Ándele. 2 amperes. Ya tenemos la corriente que son 2 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Aumentó. Pues ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí tenemos una corriente de 2 amperes, podemos obtener los voltajes en estos. Y para obtener los voltajes en cada una de estas resistencias, utilizamos la ley de Ohm, y estos dos voltajes nos servirán para obtener el voltaje equivalente en estas resistencias en paralelo y a su vez obtener el valor de las corrientes. Ahora sí sigo grabando, ¿verdad? Sí. Bueno, de modo que el voltaje es igual a la corriente, que son 2 por la resistencia. En este caso son 2 por 40 tercios, son 80 tercios de voltaje. En este caso son 2 por 20 tercios, o sea, 40 tercios de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tendremos un voltaje de 80 tercios de volt. Aquí tendremos un voltaje de 40 tercios de volt. Debería usar más borrador, ¿verdad? Bueno, conociendo los voltajes y conociendo las resistencias, vamos a obtener las corrientes. Por aquí va a pasar una corriente, por aquí va a pasar otra corriente, por aquí va a pasar otra corriente, y por aquí va a pasar otra corriente. ¿Cuáles van a ser estos valores? Pues utilizando la ley de Ohm, vamos a decir que es igual al voltaje sobre la resistencia. 80 tercios entre 40 ohms. 80 tercios entre 40 ohms son 2 tercios, creo. 80 tercios entre 40 ohms son 2 tercios. Quiere decir que aquí van a entrar 2 tercios de ampere. 40 tercios. Bueno, no. 80 tercios entre 20. Son 4 tercios de ampere. A su vez, 40 tercios entre 20 son 2 tercios. Y 40 tercios entre 10 son 4 tercios, según yo. 4 tercios de ampere.
Ahora sí, ¿hasta dónde están viendo? Ok. Utilizando la ley de Kirchhoff de corriente en A, podemos decir que entran 4 tercios de ampere y salen la corriente en corto más 2 tercios de ampere. ¿Qué quieren decir esto? Pues que si entran 4 tercios y salen 2 tercios, por la I corto tienen que aparecer otros 2 tercios de ampere. Una vez obtenida la corriente en corto y el voltaje de Thevenin, podemos obtener la resistencia de Thevenin. Y este va a ser igual al voltaje, que son 12 volts, dividido entre la corriente en corto, que son 2 tercios de ampere. Y esto es igual a 1224. No sé. Vamos a ver. 18. 12 entre 2 tercios. 18. 2 tercios. Ampere. Lo hago más feo. 2 tercios de ampere. Esto es igual a 18 volts. Bueno, y ustedes dirán, ¿para qué quiero esto yo? Para poder formar el circuito de Thevenin equivalente. Circuito de Thevenin. Podemos decir que tenemos una resistencia cuyo valor es la resistencia de Thevenin, que son 18 volts. Tenemos una fuente de voltaje cuyo valor es el voltaje de Thevenin, que calculamos y nos dio 12 volts. Y ahora viene lo interesante. Tenemos una salida B, que es el equivalente acá, pero lo que queremos es ponerle una corriente, un corto o una unión entre estos. ¿Cuánto es el valor de la corriente esta que pasa por acá? El valor de esta corriente es nada más y nada menos algo que muchos habrán preguntado por qué no lo he utilizado, que son estos 0.25 amperes. Y ahora sí. No es cierto, no es cierto. No solo es eso. Lo más importante del problema. ¿Qué cosa? Una resistencia. Con el valor de resistencia R, por ahí pasa una corriente de 0.25 amperes. De modo que nosotros sabemos que el voltaje, que son los 12 volts, tiene que ser igual a la corriente, que son 0.25 amperes, multiplicado por la resistencia. Como estas dos resistencias se encuentran en serie, podemos decir que es R más 18, estos no son volts, son ohms, más 18 ohms. De modo que, despejando R, nos queda R es igual a 12 entre 0.25 amperes. 12 volts, 0.25 amperes menos 18 ohms. Y esto nos da como resultado que R es igual a, vamos a calcular, 12 entre 0.25 menos 18 es igual a 30. Pero tú dirás, ¿30 qué? 30 ohms. Y pues nada, ya que resuelto nuestro problema, y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.